¿Qué tal, chicos? Muy buenos días. Continuando con las clases virtuales, hoy nos toca ver a los fenicios y hebreos, dos culturas muy importantes de lo que es la Edad Antigua. Ya hemos pasado por Egipto y Mesopotamia, que son las cunas de las civilizaciones, ¿sí? No lo deben olvidar. Y sobre los aportes culturales a las ciencias como la aritmética por parte de los mesopotámicos, la escritura por parte de los sumerios, que pertenecía a Mesopotamia también, ¿no? También tenemos lo que es la geometría por parte de los egipcios, la medicina, aportes médicos por parte también de los egipcios, e infinidad de aportes culturales que hemos visto en la clase pasada. Hoy nos toca ver fenicios y hebreos, y tenemos que ver quiénes eran estos dos pueblos muy importantes de la época, ¿no? Fenicios y hebreos. Los fenicios eran navegantes y mercaderes que recorrieron el Mediterráneo. Se encargaban o era una cultura basada en el comercio. Esas culturas que se basaban en el comercio, sobre todo marítimo, reciben el nombre de talasocracia. No lo olviden, talasocracia. ¿Sí? Ya que se relacionaron con los territorios donde establecieron colonias y factorías. ¿Qué eran factorías? Las factorías eran aquellos almacenes donde los fenicios guardaban todos sus productos que comercializaban, y las colonias eran las ciudades, ¿no? Una de ellas fue Cartago. Cartago es la actual Túnez, que posteriormente Cartago iba a ser conquistada por los romanos, ¿no? A ver, que se desarrolló formando un pequeño imperio incorporando entre otras las colonias fenicias de la península ibérica, que tras la derrota cartaginense por Roma pasaron a formar parte del imperio romano. Pues no, un pequeño resumen de lo que fueron los fenicios. Vamos a entrar en profundidad ahorita. Los hebreos. La gran aportación histórica del pueblo hebreo fue el monoteísmo. El monoteísmo es creer, adorar a un solo Dios, ¿no? En este caso sería Yahvé, que es nuestro, el Dios, pues, ¿no? El Dios católico, el Dios cristiano que conocemos, a ellos le llamaban Yahvé, ¿no? De la religión judía, que está escrita en el Talmud y en la Biblia, ¿no? Que es el Antiguo Testamento cristiano, igual que para los judíos. Para los judíos no existe un Nuevo Testamento. Ellos no creen que Jesús fue el Hijo o enviado de Dios. Ellos están esperando la venida de Cristo, pues, ¿no? El del Hijo Salvador, en todo caso. Ahora, son la base para otras religiones monoteístas, como el cristianismo, que comenzó a desarrollarse en la Judea dominada por los romanos y que acabó imponiéndose en el mundo occidental, y el islamismo, el islam. Más o menos para que no se pierdan aquí, los hebreos y su gran aporte cultural es el monoteísmo. Hay que recordar que culturas como los egipcios, los mesopotámicos adoraban a varios dioses. En este caso, con la llegada de los hebreos, ellos van a establecer el monoteísmo en su región, que posteriormente, tras la conquista por parte del Imperio Romano, que lo vamos a ver en clases más adelante, hacia los hebreos, ya al finalizar las últimas etapas del Imperio Romano, ellos oficializan el cristianismo como religión de todo el imperio, la religión oficial y única. Eso va a permitir que el cristianismo se expanda, pero desde los hebreos ellos tenían un culto a un solo Dios, que en este caso sería Yahvé, que para los católicos es Jehová, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con la religión judía? Posteriormente lo vamos a ver cuando entremos al tema de los hebreos. Va a haber una división política y a su vez religiosa, ¿no? Mientras que una región de los hebreos, en este caso por Palestina, eh, habían lo que es escrito el Nuevo Testamento por parte de la venida de Jesús, del nacimiento del Hijo de Dios. Los judíos no creían que este Jesús era el Hijo de Dios, por lo tanto rechazaban lo que profetizaba Jesús, ¿no? Esto también tiene que ver con muchos temas económicos. Hay que recordar que Jesús expulsó a los mercaderes del templo porque no podían comercializar con la palabra de Dios, pues, ¿no? Y eso molestó mucho a los comerciantes eh, de Judea, perdón, los comerciantes judíos de esta región, que se dedicaban a eso, pues, no, la obtención de sus ganancias. Entonces son temas muchos políticos y que se dejó influenciar por la religión, el cual permite que la parte de los judíos no crean en Jesús, ¿no? Rechacen la teoría de que Jesús es el Hijo de Dios, y ellos creen que el Hijo de Dios aún no llega a la tierra, pues, ¿no? Y que está por venir todavía, ¿no? Es unas guerras religiosas muy importantes que va a haber y se va a desarrollar en el transcurso de la historia. De aquí también viene el producto del Islam, pues, ¿no? Que también va a establecer un monoteísmo. Eso lo vamos a ver más adelante también, no se preocupen. Ahora, ¿qué fueron los fenicios? Los fenicios se ubicaron en la costa nororiental del Mediterráneo. Tenemos un mapa que lo vamos a ver en unos minutos. Fue un pueblo de origen semita. Semitas, digamos que en esos tiempos eran como las razas, así como existía el pueblo ario, el pueblo indoeuropeo. Ya los semitas también eran un pueblo, pues, ¿no? De una especie,
una raza, por decirlo así, que tenían una característica particular a las demás, ¿no? Y provenientes del sur de Palestina. Se dedicaron a la agricultura en el fértil valle de Orantes hacia el año 3000 antes de Cristo, ¿no? Desarrollaron la metalurgia, la cerámica y tejidos en ciudades como Ugarit, Tiro, Ubla o Biblos. También tenían a Sidón. Y se afianzaron como comerciantes entre los años 1200 a 600 antes de Cristo, ¿no? Por todo el Mediterráneo. Llegaron a las penínsulas ibéricas e itálicas, el norte de África, e incluso pisaron las islas británicas. Inclusive se dicen que los fenicios también comercializaban con ciertas regiones de los pueblos mesoamericanos, ¿no? Son cuestiones de teorías. Ahora, se ha visto porque tenemos conocimientos que los fenicios se dedicaban al comercio marítimo, por lo tanto había muchos intercambios comerciales. Recuerda que los fenicios inventaron una moneda para el cual podían ponerle valor a los productos que ellos vendían. En todo caso, los fenicios controlaban la región del Mediterráneo y eso lo permitía conectar tres continentes, lo que es, perdón, África, Europa y Asia. Y hay que recordar que estos fenicios también eran aventureros, navegantes, por tanto no descartamos la idea de que estos fenicios hayan querido explorar mucho más allá del océano Atlántico a llegar a Mesoamérica, pues, ¿no? Que el continente de América del Sur y el centro. No lo sabemos, no está comprobado, pero son teorías que se manejan, pues, ¿no? Ya que los fenicios comercializaban mucho y tenían muchos aportes cerámicos. Y muchos de sus estilos, digamos que los fenicios fueron los primeros en establecer la piratería, no esa piratería de así como los del Caribe, sino una piratería en que les gustaba, hay que llamarlo de esta manera coloquial, estafar a sus compradores con ciertos productos que se le atribuía originales de ellos cuando lo habían visto en otras culturas y ellos lo habían copiado, pues, ¿no? Ahora, los fenicios estuvieron divididos en múltiples ciudades-estados, a lo que le vamos a llamar colonias, lo que hemos visto en la anterior diapositiva. En la cúspide de la sociedad fenicia eh, estaban los comerciantes adinerados que ocupaban los cargos de gobierno y manejaban los resortes del poder. Los comerciantes con mayor poder económico eran los que gobernaban a los fenicios. El resto de la población lo componían los artesanos, los cargadores y los tripulantes de las naves, ¿no? Y también habían los esclavos. Ahora, aquí tenemos un mapa de las rutas de comercio fenicio. Lo de verde, la leyenda, acá es leyenda. Lo verde son los pueblos importantes fenicios. Y estas eran sus rutas comerciales. Me tienen a Biblos, Sidón y Tiro. Y los fenicios comercializaban por toda esta región de Asia, hasta las islas de Creta. Pasaban por Chipre. Se pasó. Pasaban por Chipre. Memphis, capital menfita del imperio Egipto. ¿No? Cirene, Lepsis. Acá tenemos a Cartago, lo que es el actual Túnez, acá se en otra ciudad importante, y de Cartago podían comercializar con Sicilia, que es la entrada al norte, perdón, es la entrada por el sur a Europa. Ahora, tenemos que recordar ya más adelante, con el paso de los tiempos de la historia, y mientras ustedes vayan avanzando de grado, van a ver la importancia de esta región de aquí, Florencia y Venecia, ¿sí? Este mapa no, es para que no lo olviden, para que lo tengan en mente. Luego tenemos acá Cartago, Tanguis, Gadir, pues, ¿no? La parte de la península ibérica, pues, ¿no? Lo que es España, Portugal. Se dan cuenta, acá también sobresale, porque quiere decir que fueron mucho más allá, exploraron mucho más allá de lo que hasta aquel entonces en la edad antigua se conocía, ¿no? El único mar que ellos conocían en esta zona era el mar Mediterráneo, ¿no? Por aquí está el mar Egeo, el mar Negro, y ellos estos creían que era el gran océano, pues, ¿no? Y que la creencia de la tierra plana, pues, no conocían todavía la esfericidad terrestre, pues, ¿no? Ahora, esa es parte de los aportes importantes de los fenicios. Tenemos que recordar que los fenicios también establecieron lo que es el alfabeto fonético, pues, ¿no? Le daban un sonido a las letras, estaba compuesto por 22 consonantes. No existían las vocales para los fenicios, sin embargo, con la llegada de los griegos y los romanos, ya se inventan las vocales acoplado al sistema de abecedario fenicio, y así surge pues la letra que conocemos hoy en día, pues, ¿no? Los hebreos. ¿Quiénes eran los hebreos? Los hebreos se asentaron en regiones ubicadas en la península del Sinaí, Siria, Fenicia, el río Jordán y Canaán, lo que es conocido como Palestina para los griegos. Esta zona de acá, del mar Mediterráneo, es conocida como la más conflictiva porque entre aquí, no estaban los fenicios, y esta región de aquí, lo que estoy señalando en el mouse, estaban los hebreos, ¿no? A los muchos que han visto ahí Moisés, quizás la novela, que han visto ahí, acá se han dado cuenta,
por aquí está el Mar Rojo, y de aquí Egipto cruza, pues, ¿no? Ahora, los hebreos se caracterizaban por su laboriosidad, pero sobre todo por expresar la espiritualidad monoteísta, lo que hemos hablado, un solo Dios. Yahvé, en este caso Jehová para los cristianos, era su Dios único y siempre defendieron su posición, por lo que tuvieron que sufrir persecuciones. Recuerden que los hebreos también fueron dominados por los egipcios, ¿no? Y posteriormente todos ellos fueron dominados por los romanos, ¿no? Las etapas del pueblo hebreo, ¿cómo estaban divididos? Para que más o menos puedan entender este contexto histórico y que lo pueden encontrar en la Biblia, en los primeros números, ¿no? En los primeros pasajes bíblicos, perdón, desde el Génesis hasta Éxodo, números, los libros bíblicos, los que conforman el Pentateuco. Ahora, la etapa de los patriarcas, esa es la primera etapa. Las patriarcas son los primeros, los padres, los que dieron origen a todo, pues, ¿no? En ella aparece la figura de Abraham, padre de los hebreos, que abandonó por orden de Dios la ciudad de Ur, ubicada en Mesopotamia, para dirigirse hacia Palestina, lo que vendría a ser la parte de la tierra prometida. Esta etapa comprende también la huida de Egipto de los hebreos guiados por Moisés, la tierra prometida, la parte de Moisés, a quien Dios entregó los 10 mandamientos, pues, ¿no? Ahora, la etapa federativa, donde formaban federaciones en estos pueblos, comienza con el patriarcado de Josué en el siglo XII antes de Cristo. Se relata la federación de las 12 tribus de Josué, pues, ¿no? De Israel. Ahora, que se enfrentaron a los filisteos, la guerra entre los hebreos y los filisteos, la lucha finalizó con la implantación del poder unificador de los jueces, que serían Gedeón, Sansón y Samuel, pues, ¿no? Luego tenemos la etapa monárquica. En este periodo los judíos formaron un reino unitario, ¿no? Con capital en Jerusalén, primero bajo el mando de Saúl y luego de David, en hablar del rey David, y el rey Salomón, pues, ¿no? Que se considera uno de los reyes más sabios de la historia, pues, ¿no? Después se produjo la división en dos reinos, por divisiones políticas, por conflictos políticos, no religiosos, no políticos, sobre todo políticos y comerciales, se dividió en dos reinos, Judá e Israel, la dominación babilónica y por último la diáspora, ¿no? Y ¿a qué quieren decir la diáspora? La diáspora es la huida de todos los egipcios, de todos los judíos, la huida de todos los judíos que se esparcen por todo el mundo, por todo el mar Mediterráneo. Ellos se van buscando ciudades a donde huir, pues, ¿no? A ese hecho histórico se le llama diáspora, que es la huida de los judíos o la dispersión, pues, ¿no? La migración de los judíos hacia otros pueblos. Ahora, acá en este mapa podemos ver, mira, acá arriba tenemos a los que eran los fenicios, Biblos, Beirut, Sidón y Tiro, ¿no? La ciudad de Acre, estos son los estados fenicios. Acá arriba está el imperio asirio, lo que hemos visto en Babilonia. Acá hay tribus aramaicas, tribus nabateas, en otros pueblos, estados filisteos, la franja de Gaza, hoy en día pelea con Palestina, Israel. Luego tenemos Ashdod, las tribus árabes, el reino de Edom con su capital Petra. Tenemos el reino de Judá, acá tenemos a Jerusalén. Tenemos el reino de Israel con Samaria, Sequem, Bec, Jericó, Gerasa, en Damasco, ciudades importantes, pues, ¿no? Todo esto es la región del Mediterráneo. Esta es la región del mar Mediterráneo, la parte de Asia occidental, Asia occidental. Y miren, aquí tienen todas estas ciudades importantes, pues, ¿no? Lo que conformaron el pueblo hebreo, que compartió límites con los fenicios, pues, ¿no? En sí, ellos nunca se consideraron fenicios, así se le llamaron por parte de los historiadores a la agrupación de estas tribus. Estas colonias conservaban su autonomía, su independencia, nunca estuvieron unificadas. Toda esta región está conformada por colonias y ellas buscaban sobreponerse a otras. Supongamos que en un tiempo gobernaba Sidón por tener a los mejores comerciantes, pues, ¿no? Pues después llegaba Tiro con nuevos productos y elevaba su comercio, sus ganancias, y así se sobreponía sobre otras ciudades, pues, ¿no? Nunca se hicieron llamar fenicios, ellos no se conocieron como fenicios, ¿no? Eso fue un aporte ya posterior de los historiadores. Ahora, ¿a qué se dedicaron los hebreos? La propiedad de la tierra fue comunal en los primeros tiempos, todo ya trabajaba por el pueblo, ¿no? Pero cuando se establecieron por segunda vez en Palestina, empezó a desarrollarse la propiedad privada. Empieza a haber un patrón, un dueño de las tierras y unas personas que trabajaban las tierras, que eran la servidumbre, pues, ¿no? Los esclavos o los siervos. Cultivaron la tierra y también se dedicaron a la industria y al comercio, muy importante.
para los que demostraron excepcionales condiciones, porque eran muy buenos en el comercio y en la industria. Cada 7 años había un año sabático, la tierra se dejaba descansar. Cada 50 años se celebraba el año jubilar, pues, ¿no? Y aquí hay unas comparaciones entre fenicios y hebreos para finalizar la clase. Ubicación de los fenicios, costa oriental del Mediterráneo. Los hebreos, región de Palestina frente a la costa del Mediterráneo, abajito más de los fenicios. Economía, el comercio, la navegación y la colonización de tierras por parte de los fenicios. Los hebreos se dedicaron al cultivo y al pastoreo. ¿Cómo era la sociedad fenicia? Formaron sociedades mercantiles, basada en la talasocracia, el comercio marítimo, ¿no? Ahora, el gobierno de los navegantes, pues, ¿no? Los hebreos, que en su sociedad era una creencia en un solo Dios, sus aportes importantes de los fenicios fueron la que sistematizaron un alfabeto, los que lo había mencionado, ¿no? Un alfabeto de 22 consonantes, y que ya con la llegada de los griegos y los romanos posteriormente se crean las vocales, pues, ¿no? Crearon la letra de cambio, eso quiere decir que le dieron un valor a los productos, pues, ¿no? A través de los préstamos, la letra de cambio. Y practica una religión monoteísta por parte de los hebreos y redacción del Antiguo Testamento. Eso es todo, chicos. Esta oportunidad no hay tareas, no hay retos. No quiero llenarlos tampoco, ni se saturen de tantos trabajos que les dejan. Este video es importante porque de aquí en 1 o 2 clases este video lo voy a evaluar, ¿sí? En la misma plataforma voy a poner unas preguntas para que ustedes respondan de manera automática, ¿no? Y ahí mismo les dé su nota. Eso sería todo, chicos. Buen fin de semana.